¿Me estás diciendo que esta criatura primitiva logró hackear nuestra red de comunicaciones cifrada cuántica usando nada más que una consola de entretenimiento modificada y una bebida con cafeína llamada Mountain Dew? Los apéndices superiores del alto comandante Zix se contrajeron en lo que su especie consideró el equivalente a poner los ojos en blanco. El movimiento envió ondas a través de su caparazón iridiscente mientras miraba a través del campo de contención a su última adquisición, una mujer humana desaliñada que parecía más interesada en golpear rítmicamente su rodilla que en reconocer la presencia de la especie más avanzada en el brazo de Orión. Afirmativo, señor. El teniente Carty respondió. Su forma cristalina se movió incómodamente y ella afirma que fue solo para los momentos de calma. La cabeza de la humana se levantó de golpe al oír eso. Una sonrisa se extendió por su rostro. De hecho, dije que era para los memes. Dilo bien si vas a citarme. Sparkles. La estructura cristalina de Kiri parpadeó irritada por el apodo. Había estado lidiando con su cautiva durante las últimas 6 horas y cada minuto había erosionado su comportamiento profesional, normalmente poco agradable. Señor, debo recomendar de nuevo que terminemos este experimento. El sujeto está claramente aburrido. La humana interrumpió, estirándose dramáticamente. Súper aburrida, como si estuviera viendo pintura secarse a cámara lenta. Aburrida. Tienen esta increíble nave con tecnología que literalmente distorsiona la realidad. Y lo más interesante que han hecho es hacerme las mismas preguntas una y otra vez con aspecto de estar estreñida. Bueno, tan estreñida como un insecto y un cristal. Comandante. Zix parloteó algo en su lengua materna que Matrix cortésmente declinó traducir. Había pasado los últimos 3 siglos al frente de la nave de investigación más elitista de la Confederación catalogando y estudiando especies primitivas por toda la galaxia. Nunca en todo ese tiempo se había encontrado con una tan exasperante como los humanos. Se dirigirán a nosotros con el respeto debido a una civilización que ha dominado los viajes más rápidos que la luz. Y sí, sobre eso. La humana interrumpió de nuevo, sacando lo que parecía ser un pequeño dispositivo metálico de su calcetín. Los extraterrestres se tensaron, pero sus escáneres ya lo habían declarado inofensivo. Tu motor FTL, el que usa túneles cuánticos para crear agujeros de gusano artificiales, lo estás haciendo mal. La forma cristalina de Kiri pulsó con burla. Imposible. El diseño de nuestro motor ha sido perfeccionado durante milenios por los más grandes mineros de la Confederación. El humano se encogió de hombros y empezó a desmontar el pequeño dispositivo con facilidad. Claro, pero siguen acercándose como sofisticados astronautas que han aprendido a seguir todas las reglas. Yo. Aprendí física intentando que mi antigua Nintendo funcionara. Crisis. A veces, las mejores soluciones surgen de no saber que se supone que es imposible. Zix Toul observó fascinado cómo empezaba a reensamblar las piezas en una configuración completamente diferente. Y supongo que eres miembro de una especie que todavía cree que el agua azucarada color arcoíris es el colmo del refresco. Podrías hacerlo mejor. En primer lugar, no te atrevas a faltarle el respeto. Dijo ella, señalándole el dispositivo a medio ensamblar. Acusadoramente segundo, todo tu enfoque de túnel cuántico es innecesariamente complejo. Intentas atravesar el espacio-tiempo como si fuera una pared cuando podrías. Hizo una pausa, claramente, buscando las palabras adecuadas. Ya sabes, cuando juegas a un videojuego y encuentras ese punto extraño donde las texturas no se alinean del todo y si saltas justo en el punto correcto, puedes atravesar el mapa. Ambos extraterrestres la miraron con la mirada perdida. Error de referencia cultural correcta. Déjame decirlo así, el espacio-tiempo no es tan sólido como crees. Hay lugares donde es más como un suéter mal tejido. Tira del hilo correcto y puedes atravesarlo sin todo el alboroto del túnel cuántico. La forma de Saí brilló con una risa de lo que podría haber sido. Y supongo que has probado esta teoría. La humana levantó su dispositivo, ahora reensamblado. ¿Por qué crees que dejé que me atraparas? Necesitaba acceso al núcleo de procesamiento cuántico de tu nave para terminar los cálculos. Por cierto, gracias por dejar tu red interna tan accesible. Los cortafuegos eran adorables, como esas barreras para bebés que los humanos usan para evitar que los niños pequeños suban las escaleras antes de que alguno de los extraterrestres pudiera responder. Presionó un botón en su dispositivo. Una pantalla holográfica cobró vida mostrando una compleja serie de ecuaciones que hicieron que ambos extraterrestres se transfirieran. Las matrices chispearon en señal de protesta. Mira aquí mismo, aquí es donde te estás desbordando. Completando el proceso,
Intentas forzar un túnel a través del tejido del espacio-tiempo usando la manipulación cuántica de fuerza bruta. Pero si tan solo hizo algunos ajustes a las ecuaciones con sus dedos. Gíralas así. Puedes crear un pliegue temporal que requiere aproximadamente 1.000.000.000ª parte de la energía. La antena de Higgs se movió mientras estudiaba las ecuaciones. A pesar de sí mismo, comenzaba a ver la elegante simplicidad de su solución. Pero esto significaría que toda tu civilización espacial ha estado haciendo el equivalente a usar un SL. Edgehammer empujó una chincheta. Sonrió. Sí, no te sientas mal. A veces necesitas una perspectiva externa. Alguien que aprendió física rompiendo videojuegos y piensa que las bebidas energéticas son un grupo alimenticio. La forma cristalina de Kawhi se había ido por completo. Aún es una señal de un profundo procesamiento entre los de su especie. ¿Qué implicaciones tiene si estos cálculos son correctos? Oh, son correctos, dijo la humana, lanzando su dispositivo al aire y atrapándolo. Los revisé 2 veces mientras actualizaba los sistemas de tu nave. De nada, por cierto, deberías estar viendo los efectos. No es así. Los motores de la nave cobraron vida repentinamente, pero en lugar de su profundo latido habitual, emitieron un sonido más parecido al ronroneo de un gato. Las lecturas de consumo de energía en las pantallas cercanas se desplomaron a casi 0. El caparazón de Higgs cambió de color rápidamente. Una señal de agitación extrema. Modificaste nuestros motores sin autorización mientras estabas en un campo de contención. La humana se levantó sacudiéndose los pantalones. Por favor, ese campo de contención se desplomó. En el momento en que terminé de reorganizar las prioridades de procesamiento de tu curso cuántico, me quedé aquí porque era divertido verte intentar interrogarme mientras trabajaba. Caminó por donde debería haber estado el campo y le dio una palmadita a Higgs. Sin resentimientos, ¿verdad? Acabo de revolucionar por completo tu enfoque de los viajes espaciales. Ambos extraterrestres la observaron en silencio atónito mientras se dirigía a la puerta antes de irse. Se giró con otra sonrisa. Ah, y también arreglé tus sintetizadores de cafetería. Ahora son una buena aproximación al Mountain Dew. Los necesitarás cuando empieces a revisar todas las demás mejoras que hice en tus sistemas. Digamos que tu encriptación cuántica no es lo único que necesitaba una actualización. La puerta se cerró tras ella, dejando a 2 de los mejores oficiales de la Confederación mirándose con desconcierto. Después de un largo rato, KY habló. Señor, ¿qué ponemos en nuestro informe al mando Higgs y Tenny? Se inclinó ligeramente. La verdad, teniente, es que capturamos lo que creíamos un humano primitivo, solo para descubrir que las aparentes limitaciones tecnológicas de su especie podrían tener menos que ver con la capacidad y más con el estilo. Señor, sí, teniente. Después de todo, ¿por qué construir una civilización sofisticada cuando aparentemente se pueden lograr los mismos resultados con dispositivos de entretenimiento modificados y agua azucarada carbonatada? Hizo una pausa. Su ritmo caribeño cambió a un azul pensativo. Quizás deberíamos solicitar una muestra de este Mountain Dew para su análisis. Con fines puramente científicos, por supuesto. Por supuesto. Las formas cristalinas de Sir Kawhi brillaron con lo que podría haber sido diversión, y el humano, como si respondiera, cada pantalla en la habitación de repente comenzó a reproducir algo llamado Rick Roll a máximo volumen. El teniente Zigel dijo con lo que se consideraba resignación entre su especie. Creo que la humana se ha adaptado bastante bien. La verdadera pregunta es qué hacemos ahora que esencialmente ha tomado el control de nuestra nave desde algún lugar del sistema de comunicación de la nave. La voz humana intervino. Oh, no se preocupen, solo voy a pasar el rato, quizás les enseñe algo de seguridad informática y luego me voy. Pero primero, ¿quién se apunta a una noche de juegos? Encontré algunas formas interesantes de modificar sus simulaciones de entrenamiento holográfico. Ambos alienígenas se miraron, luego a las pantallas que seguían reproduciendo el extraño vídeo musical humano y finalmente a las lecturas del motor que mostraban que su nave ahora operaba a niveles de eficiencia sin precedentes. Creo que Zigel dijo con cuidado que tal vez debamos revisar nuestra definición de especie primitiva. Y quizás KY añadió, realizó un ruido sordo con resignación, solicitó un mayor suministro de este Mountain Dew. La risa del zumbido resonó por los altavoces de la nave. Ahora lo entienden. Créanme. No han vivido hasta que hayan jugado a Minecraft modificado en una computadora cuántica. ¿Quién se apunta? Y así fue como la nave de investigación más avanzada de la Confederación se convirtió en el hogar de noches de juegos semanales impulsadas por computadoras cuánticas y alimentadas por sintetizadores.
Bebidas energéticas. El informe oficial al mando se presentó bajo la iniciativa de intercambio cultural y se marcó como investigación en curso requerida. Algunos dicen que, a día de hoy, en ciertos sectores del espacio, aún se pueden escuchar los ecos de los gritos de victoria mezclados con el estallido de una lata de Mountain Dew al abrirse, mientras un humano enseña a algunos de los seres más sofisticados de la galaxia cómo secuenciar y romper la realidad misma. Después de todo, a veces el enfoque más primitivo es justo lo que una civilización avanzada necesita. Recuerden que no todo progreso tiene que ser serio, a veces solo tiene que ser divertido. Y si alguien en el alto mando de la Confederación se pregunta por qué una de sus naves más avanzadas ahora funciona con lo que parece ser cinta adhesiva digital y una determinación cafeinada, simplemente no han aprendido a apreciar el arte de recorrer el universo a toda velocidad. 3 semanas después, no, sigues pensando demasiado linealmente, explicó el humano mientras observaba al alto comandante Zix. Intentó navegar por lo que llamó una pista de parkour en el simulador de entrenamiento modificado. Correr por la pared no se trata de correr por la pared, se trata de convencer al motor de física de que la gravedad es más una sugerencia que una regla. El caparazón del enorme alienígena insectoide se había vuelto de un frustrado tono malva que no tiene sentido lógico. La mitad del speedrunning tampoco. Respondió tomando otro sorbo de su Mountain Dew sintetizado. La recreación no era perfecta, pero después de 3 días de ajustar la estructura molecular, se acercó bastante. El objetivo es romper el juego de formas divertidas e interesantes. Piénsalo como tu túnel cuántico, excepto que en lugar de seguir todas las reglas que buscas, donde las reglas no coinciden del todo. KY, que había estado observando desde su pose de meditación cristalina, brilló con lo que se había convertido en su equivalente a una risa. Durante las últimas semanas, desarrolló una apreciación inesperada por la teoría del caos humana, como la forma en que memorizas nuestros sistemas de navegación para usar lo que... La llamada ruptura de secuencia, exactamente la navegación espacial tradicional con rayos humanos, se trata de trazar el rumbo más eficiente a través del espacio normal, pero si tratas la realidad como un mapa de juego mal optimizado. Señaló la ventana principal, donde las estrellas parecen girar de formas matemáticamente improbables, obtienes atajos que los desarrolladores nunca pretendieron. No vivimos en un universo simulado. Zix protestó con su avatar. Finalmente, abandonando la carrera por la pared y cayendo de nuevo al abismo virtual, la humana levantó una ceja. ¿Estás segura? Tengo algunas teorías interesantes sobre el entrelazamiento cuántico y la distancia de renderizado que podrían hacerte cambiar de opinión. Antes de que Zix pudiera responder, el sistema de alerta de emergencia de la nave se activó o intentó. En lugar de la bocina estándar, sonó lo que la humana había llamado música de jefe. El crucero de batalla de la Confederación. Kirti informó que su estructura cristalina pulsaba con preocupación. Solicitan atraque e inspección inmediatos. Parece que nuestras inusuales firmas energéticas han llamado la atención. La humana hizo crujir los nudillos sonriendo. Finalmente. Me preguntaba cuando se dieron cuenta de que la secuencia de física cuántica interrumpe el tiempo para mostrarles por qué pensar fuera de lo común no solo es divertido, sino revolucionario. Nunca aceptarán estas modificaciones. Zix advirtió a sus compañeros cambiando a patrones de advertencia. La Confederación tiene protocolos pro. Estándares y un enfoque muy predecible para la resolución de problemas. La humana interrumpió mientras tecleaba en una consola que había modificado para incluir lo que llamó luces de juego RGB para un mejor rendimiento. Créeme, a veces necesitas romper el juego para mejorarlo. ¿Quién está listo para mostrarle a la Confederación cómo hacer carreras de velocidad? Burocracia. Las alarmas continuaron con su épica banda sonora de juegos, mientras los humanos se preparaban para enseñar a otro grupo de alienígenas avanzados por qué a veces la mejor solución era la que tenía menos sentido, pero la más divertida. La inspección. El crucero de batalla de la Confederación se alzaba ante su ventana como una ballena espacial enojada con un mal día de cabello. Su diseño tradicional, lleno de ángulos agudos y puertos de armas intimidantes, contrastaba marcadamente con el ahora modificado. Nave de investigación, a la que el humano había convencido de alguna manera para que mostrara un suave gradiente RGB en su casco para mejorar la aerodinámica espacial. Están iniciando los procedimientos de atraque. Kirti anunció su forma cristalina. Sai, a través de frecuencias preocupadas, el inspector jefe Vax Lotan está a bordo. Es conocido por sus opiniones tradicionalistas. Perfecto. Los humanos giraron en su silla de capitán modificada. Ahora, con portavasos y calcomanías de juegos, esos siempre son los más divertidos de convertir. ¿Recuerdas cómo eras hace 3 semanas? Sparkles, por favor,
No me lo recuerdes. La forma de Kiri parpadeó de vergüenza. Por favor, no me llames Sparkles delante del inspector jefe. No prometo nada. El alto comandante Zix parpadeó nerviosamente. Quizás deberíamos intentar explicar nuestras modificaciones por los canales adecuados o... El humano interrumpió mostrando una pantalla holográfica que definitivamente no había sido certificada por ningún organismo regulador de la galaxia. Podríamos mostrársela. Créeme, ver para creer. Tengo una demostración increíble. Preparada para el atraque. Las puertas de la bahía se abrieron con su siseo habitual, aunque ahora también sonaban una breve melodía de victoria de algo llamado la leyenda de Zelda. Apareció el inspector jefe Bugs Loan, una figura imponente cuya especie se parecía a lo que sucedería si cruzaras una mantis religiosa con el archivador de un burócrata. El alto comandante Zix, la voz del inspector, crepitó a través de su traductor. ¿Podría explicar por qué su nave de investigación está transmitiendo firmas cuánticas que violan 17 protocolos de seguridad diferentes y por qué nuestros escáneres de largo alcance muestran que ha estado alterando la realidad de forma no autorizada? El humano dio un paso adelante antes de que Zix pudiera responder. Oh, eso no es nada. Espere a ver qué pasa cuando usamos el núcleo cuántico para ejecutar Skyrim modificado. Los ojos compuestos del inspector se enfocaron en ella con intensidad láser. Humano aquí y estás dejando que toque equipo sensible. Tiene un nombre, respondió alegremente. Pero puedes llamarme administrador. Y en cuanto a tocar equipo, sacó su dispositivo modificado, que ahora lucía una iluminación LED aún más innecesaria. No solo lo he estado tocando, lo he estado mejorando. Nuestra tecnología es la culminación de millones de años de cuidadoso avance. No puede ser mejorada por una especie que todavía cree que lanzar tubos explosivos al cielo es una forma apropiada de celebrar. Primero, los fuegos artificiales son increíbles. Segundo, presionó un botón en su dispositivo y, de repente, toda la nave brilló. Los escudos personales del inspector parpadearon y se apagaron. Su comunicador cuántico se silenció e incluso su traductor dudó antes de cambiar a lo que sonaba sospechosamente a lenguaje subacuático. ¿Qué has hecho?, exigió. Sus mandíbulas chasquearon en señal de angustia. Acababa de demostrar por qué a veces pensar como un primitivo puede ser una ventaja. Sonrió. Tu tecnología es asombrosa. No me malinterpreten, pero todos han olvidado cómo pensar de forma innovadora. Estás tan concentrado en hacer las cosas bien que te has perdido todas las hazañas divertidas. Kirti avanzó. Su estructura de cristal brillaba con una confianza recién descubierta. Señor, si me permiten, las modificaciones humanas han mejorado la eficiencia de nuestro motor en un 3000%. Redujeron el consumo de energía a niveles insignificantes y algunas mejoraron el sabor de la comida de nuestra cafetería. Todo esto aplicando lo que ella llama lógica de jugador a la mecánica cuántica. Imposible, declaró el inspector, aunque su antena se movió con incertidumbre. Muéstrenme estas mejoras. La sonrisa de los humanos se ensanchó. Mejor idea. Déjenme mostrarles lo que sucede cuando aplican estrategias de speedrunning al papeleo administrativo. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba un análisis completo de la nave del inspector, incluyendo varios descuidos de eficiencia bastante vergonzosos que su enfoque primitivo había identificado en segundos. Ven. Han estado completando informes en orden secuencial, siguiendo todos los canales adecuados. Explicó que mostraba una cantidad vertiginosa de documentos, pero si secuencian, rompen la burocracia. Procesando sus dedos, voló sobre los controles y de repente, cientos de formularios comenzaron a autocompletarse a velocidades imposibles. Puedes completar 6 meses de papeleo en unos 3 minutos. El caparazón del inspector se había vuelto de un fascinante tono de confusión. Pew. Eso no es regulación, ni esto tampoco. Respondió presionando otro botón. Todas las pantallas cercanas mostraron de repente líneas de código que se desplazaban, sospechosamente como si alguien hubiera cruzado la física cuántica con un tutorial de modificación de juegos. Lo llamo el protocolo administrativo de Speedrun. Identifica y explota automáticamente las lagunas en los sistemas burocráticos, sin dejar de cumplir técnicamente con todos los requisitos regulatorios. Es como cuando los speedrunners completan juegos sin romper ninguna de las reglas. Simplemente los usan de maneras que los desarrolladores nunca pretendieron. Los ojos compuestos de Bugs Loan se entrecerraron y ¿por qué deberíamos confiar en estos exploits? Porque dijo, consultando las lecturas de eficiencia de la nave en los 3 minutos que llevamos hablando, ya he completado todo el papeleo para aprobar nuestras modificaciones, regístralas como mejoras oficiales bajo.
Ley de la Confederación y presentar una solicitud de patente que revolucionará los viajes espaciales por la galaxia. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa burlona: yo también arreglé ese extraño traqueteo que hacía el núcleo cuántico de tu nave. De nada. El inspector se quedó paralizado. Su mente burocrática luchaba por procesar cómo alguien acababa de secuenciar y romper todo el sistema regulatorio que había pasado siglos defendiendo. Acéptalo. La humana continuó bebiendo tranquilamente su Mountain Dew. A veces necesitas a alguien que piense que los fallos son características y considere las bebidas energéticas como un grupo alimenticio para mostrarte nuevas formas de resolver viejos problemas. La conversión. Las mandíbulas del inspector jefe VX Loan trabajaron en silencio durante varios instantes como una computadora intentando dividir por cero. Finalmente logró hablar. No puedes simplemente optimizar la burocracia. Ya lo hizo, respondió la humana tirando su lata vacía de Mountain Dew a un contenedor de reciclaje que reprodujo el efecto de sonido de la moneda de Mario. Pero si eso es demasiado para procesar, quiero ver algo realmente genial. Señaló la terminal holográfica cercana. Descubrí cómo ejecutar Doom en tu sistema de navegación cuántica. Ejecutar Doom. La traductora del inspector tuvo dificultades con el concepto. Es una especie de tradición humana. Explicó como si ejecutar videojuegos antiguos con tecnología alienígena sofisticada fuera perfectamente normal. Si tiene una computadora, alguien eventualmente lo hará ejecutar Doom. Creo que mi récord personal es lograr que funcione en un cepillo de dientes sónico. La forma cristalina de Kawaii brilló con lo que se había convertido en su versión de una risa contenida durante las últimas semanas. Había aprendido que a veces la mejor respuesta a la innovación humana era simplemente aceptar el caos, pero las regulaciones. El préstamo de la VA protestó débilmente. El humano mostró otra pantalla holográfica, esta mostrando una compleja red de protocolos y directrices interconectados. Mira, el problema con las regulaciones es que son como reglas de juego. Te dicen lo que no puedes hacer, pero todo lo demás es válido. Dejaron algunas lagunas bastante interesantes. Se centró en una sección en particular, como aquí, la subsección 12 de la regulación 47b, que establece que todas las mejoras deben someterse a pruebas y documentación adecuadas, pero no especifica cuándo debe presentarse la documentación en relación con las pruebas. Así que, técnicamente, si completas el papeleo más rápido que la velocidad de la luz burocrática, así no es como debería funcionar. El caparazón del inspector había cambiado por tantos colores de angustia que empezaba a parecerse a un teclado RGB defectuoso. Quizás no. El alto comandante Zix intervino con sus propias palabras, mostrando sorprendentes indicios de diversión. Pero no se pueden negar los resultados. Las calificaciones de eficiencia de nuestra nave no tienen precedentes. Y sí presentó toda la documentación adecuada, pero no en el orden esperado. Piénsalo como una carrera de velocidad de realidad, añadió el humano. Afortunadamente, sabes que todas esas ecuaciones físicas que usas para viajes FTL funcionan mucho mejor si las tratas como física de juego. Claro, podrías calcular cuidadosamente cada probabilidad cuántica o simplemente averiguar dónde la detección de colisiones del universo se vuelve un poco borrosa y se corta. Liontina del Inspector SE Desplomo. Renuncia. El Alto Consejo nunca aceptará esto. Sobre eso, el humano sonrió, mostrando otra pantalla. ¿Recuerdas cuando dije que estaba completando el papeleo? Bueno, puede que también haya presentado una propuesta para una nueva división, el Departamento de Física No Convencional y Optimización de la Realidad, o DPRO para abreviar. Creaste un nuevo departamento gubernamental en el tiempo que nos llevó tener esta conversación. Incluso Ciri parecía impresionada. No, eso tomó como 30 segundos. El resto del tiempo lo pasamos asegurándonos de que el acrónimo deletreara algo divertido. Hizo una pausa. Luego añadió, y también nominé a nuestro amigo el inspector para dirigirlo. Felicidades por tu ascenso. Los ojos compuestos de Bugs Loan se abrieron de par en par. ¿Qué? Bueno, ¿quién mejor para supervisar la integración de la lógica de juego humana en los sistemas de la Confederación que alguien que se sabe todas las regulaciones de memoria? Además, tus índices de eficiencia sugieren que llevas años optimizando en secreto tu propio papeleo. Ya eres prácticamente un corredor de velocidad de la burocracia. Simplemente no lo sabías. La cara del inspector cambió a un tono pensativo de azul. Puede que haya encontrado ciertas formas de agilizar los procesos. Ya ves. Tienes el espíritu. Ahora solo necesitas aprender a explotarlo correctamente. Primera lección. Todo es mejor con iluminación RGB.
Segunda lección. Las leyes de la física se parecen más a las directrices de la física. Y tercera, sacó una lata nueva de Mountain Dew sintetizado y se la ofreció. A veces necesitas alimentar tu innovación con bebidas energéticas cuestionables. Para sorpresa de todos, VX Sloan tomó la lata. Después de un momento de estudiarla con sus ojos compuestos, descubrió cómo abrirla y dio un sorbo cuidadoso. Su antena disparó. Directamente. Esto no es del todo desagradable, admitió, aunque no entendí cómo se correlaciona con una función cognitiva mejorada. Ah, no. El humano se rió, pero sí hace que romper la realidad sea mucho más divertido. ¿Quién está listo para aprender a secuenciar la mecánica cuántica? Tengo algunas ideas geniales sobre el uso del colapso de la función de onda como estados de guardado, y así fue como el inspector más estricto de la Confederación terminó convirtiéndose en el primer alienígena entusiasta del speedrunning. Algunos dicen que, hasta el día de hoy, los nuevos protocolos de la Confederación llegan más rápido de lo técnicamente posible, generalmente acompañados de efectos RGB innecesarios y el sonido distintivo de latas de bebidas energéticas al abrirse. En cuanto al humano, bueno, digamos que el DPRO se convirtió rápidamente en el departamento más interesante de la Confederación, conocido por resolver problemas imposibles con soluciones que, de alguna manera, funcionaban mejor de lo que deberían. Su lema oficial es: la realidad es solo un motor de juego mal optimizado esperando ser explotado. La única queja vino del Departamento de Contabilidad de la Confederación, que no entendía por qué su presupuesto anual incluía de repente una asignación masiva para algo llamado sillas de juego y procesadores cuánticos RGB, pero incluso ellos tuvieron que admitir que las cifras de eficiencia eran impresionantes. Simplemente no pregunten sobre la vez que alguien intentó ejecutar una crisis en el núcleo galáctico. Es mejor no intentar algunas carreras rápidas. La revolución, 6 meses después de la fundación del PRO, la Confederación experimentaba lo que solo podía describirse como una crisis cultural, o como los humanos preferían llamarlo, una jugada de pro gamer. La Cámara del Alto Consejo, que alguna vez fue un modelo de austera eficiencia, ahora lucía una sutil iluminación RGB que cambiaba de color según el estado emocional del orador. Los antiguos procesadores cuánticos que gestionan la administración galáctica habían sido overclockeados utilizando técnicas proveniente de entusiastas de juegos de PC, y quizás lo más sorprendente, de los tradicionalmente estoicos miembros del Consejo, quienes habían desarrollado una adicción a algo que la humana llamaba estrategias de speedrunning. La miembro del Consejo Nix Barty concluyó su presentación, señalando con sus tentáculos la pantalla holográfica, aplicando lo que nuestra consultora humana llama física de salto de cohete a nuestros protocolos de transporte estándar. Podemos reducir el tiempo de viaje entre tallos en aproximadamente un 87% al abrirnos paso a través de explosiones. El anciano del espacio-tiempo, Boss, preguntó en su forma cristalina, confundido. Técnicamente, la humana intervino desde su recién nombrado puesto como consultora principal de optimización de la realidad, un título que ella habría superado la burocracia en tiempo récord. Solo estamos explotando el hecho de que los generadores de escudos de tu nave crean un motor de física localizado que puede ser manipulado para que trate los vectores de explosión como entradas de movimiento. Es básicamente el mismo principio que usar una granada para lanzarse por encima de un muro en un juego de disparos en primera persona. Quizás lo entendí. 3 de esas palabras. El Elder Boss admitió que está bien. Sonrió, tomando un sorbo de su omnipresente Mountain Dew. Tus naves los entienden y eso es lo que importa. De acuerdo, Bugs, inspector jefe, ahora director Bugs. El rostro de Sloan cambió a lo que se había convertido en su entusiasmo por romper con la física. En los meses transcurridos desde su conversión a las formas de correr a toda velocidad, se había convertido en uno de los defensores más entusiastas de DPR. Su oficina ahora contaba no solo con los tradicionales certificados de autoridad, sino también con varios certificados de récord mundial de velocidad por el procesamiento más rápido de acuerdos comerciales interestelares y cualquier porcentaje de finalización de los protocolos del primer contacto. De hecho, hizo clic con alegría. Nuestras últimas pruebas muestran que al tratar la realidad como un motor de juego mal optimizado, podemos lograr resultados que nuestros enfoques tradicionales nunca consideraron posibles. Por ejemplo, hemos descubierto que el entrelazamiento cuántico funciona un 300% mejor si simplemente convences a las partículas de que están en modo cooperativo. KTHY, quien había sido ascendido a jefe de implementación de física alternativa, o como ella. El cazador de fallas jefe preferido añadió: también hemos descubierto que al aplicar técnicas clásicas de plataformas a campos gravitatorios, podemos crear agujeros de gusano estables usando solo una astuta manipulación de las condiciones físicas límite y lo que los humanos llaman doble salto. La Cámara del Consejo emitió un excitado chirrido,
un repiqueteo cristalino y varios otros sonidos específicos de la especie, solo de aprobación. El anciano Boss seguía preocupado. ¿Pero qué hay de la tradición?, preguntó. ¿Y qué hay del metódico y cuidadoso enfoque que nos ha servido durante milenios? Los humanos giraron su silla de juego, ahora estándar para todo el personal de la RPD para enfrentarlo. Con el debido respeto, la tradición ancestral es solo una ruta de speedrun que se popularizó y como cualquier buen speedrunner, sabe que siempre hay una manera más rápida. Tiene razón. VXLoin añadió su antena, moviéndose con renovado entusiasmo. ¿Sabías que al aplicar lo que los humanos llaman entradas de fotograma perfecto a nuestras computadoras cuánticas, hemos reducido los tiempos de cálculo prácticamente a cero? Solo teníamos que convencer a los procesadores de que intentan superar una puntuación alta y no lo olviden. Los avances en la ciencia médica. KY intervino. Su estructura cristalina brillaba de emoción al tratar la regeneración celular como una mecánica de reaparición de juego. Hemos aumentado las tasas de curación en un 500%. El humano asintió con sabiduría. Resulta que el universo funciona esencialmente con el mismo código que cualquier otro sistema complejo y, como cualquier buen juego, está lleno de exploits esperando ser descubiertos. El truco está en aprender a pensar menos como un científico y más como un corredor de velocidad en busca del salto perfecto. La forma cristalina del anciano Moss pasó por varias frecuencias de incertidumbre antes de finalmente aceptarla a regañadientes. Supongo que por eso nuestra última actualización del núcleo cuántico implicó instalar algo llamado ventiladores, RGB y calcomanías de juego. El RGB lo hace funcionar más rápido. El humano dijo con absoluta convicción, es solo ciencia. Bueno, ciencia de juegos, que como hemos demostrado, a veces es mejor que la ciencia convencional. Hablando de ciencia, VXLoin intervino mostrando una nueva pantalla holográfica. Espera a ver qué pasa cuando aplicamos la física de portales a nuestro waste. Sistemas de gestión resultó que el pastel no era una mentira, pero los métodos convencionales de eliminación sí lo eran. La Cámara del Consejo se llenó de un debate entusiasta sobre las posibilidades de la innovación inspirada en los videojuegos. La humana se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción. En solo 6 meses, había transformado la civilización más avanzada de la galaxia, de una rígida adherencia a la física tradicional a entusiastas corredores de velocidad de la realidad. Nada mal para alguien que aprendió mecánica cuántica intentando modificar Skyrim para que funcionara a 60 FPS en una patata. Por supuesto, todavía había quienes se resistían a los cambios. El Departamento de Física Convencional presentaba quejas regularmente sobre la flagrante indiferencia de DPR Pro por cómo se supone que funciona la realidad, pero era difícil discutir con resultados H, especialmente cuando esos resultados involucraban viajes más rápidos que la luz, logrados mediante lo que equivalía a un salto en cohete a través del espacio-tiempo. Al final de la reunión, el anciano Boss se acercó al zumbido con lo que parecía curiosidad entre los de su especie. «Dime», preguntó que sigue Parad Pro. Ella sonrió, sacando su dispositivo modificado. Ahora es básicamente una computadora cuántica disfrazada de consola de juegos. Bueno, he estado pensando. Ya sabes, en los juegos a menudo se pueden encontrar salas de desarrollo ocultas al atravesar las paredes correctas. En realidad, no tengo una referencia cultural correcta. Fallo. Déjame decirlo así. ¿Qué pasaría si te dijera que encontré algunos errores interesantes de detección de colisiones en la estructura de la realidad, áreas donde la detección de impactos del universo se vuelve un poco borrosa? La forma cristalina del anciano pulsó alarmada. ¿No estás sugiriendo? Oh, claro que sí. ¿Quién está dispuesto a intentar entrar en otra dimensión? Ya tengo los estabilizadores cuánticos RGB listos. Y en algún lugar de lo que sea que pasara por el código fuente de la realidad, el universo mismo pareció suspirar y prepararse. Otra ronda de explotación creativa por parte de sus más nuevos y entusiastas speedrunners. El speedrun que acabará con todos los speedruns. Bueno, aquí está el tema de la realidad. La humana explicó, de pie ante el recién formado grupo de trabajo de speedrun interdimensional de Duo. La sala de conferencias, ahora equipada con suficiente iluminación RGB para ser visible desde 3 sistemas estelares de distancia, zumbaba con anticipación. Básicamente, funciona con un motor de física realmente complejo. El director Baque se eleó y asintió. Sus carpes brillaban con lo que el departamento había empezado a llamar sus colores de realidad a punto de romper. Y como cualquier motor, tiene parámetros explotables. Exactamente. Ella sacó una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía ser el código fuente del universo,
o al menos como se veía cuando se trataba la existencia misma como un juego hackeable. Mira estos límites cuánticos. Básicamente son solo detección de colisiones para la realidad. ¿Y qué hacen los jugadores con la detección de colisiones? Romperla por completo. KTHY ofreció su forma cristalina, brillando con diversión. Ahora estás pensando en portales. La humana sonrió, pero en serio, mira esto. Ella se centró en una sección particular de la matriz cuántica. Observa cómo la constante universal se tambalea un poco cuando aplica suficiente potencia computacional. Es como el recorte de texturas en los juegos. Presiona con la suficiente fuerza en el punto correcto y puedes atravesar la pared con un glitch. VSLO terminó. Su antena se movió con entusiasmo. O en este caso, a través de la barrera dimensional. El equipo reunido, una mezcla de los mejores científicos de la Confederación y speedrunners de realidad recién entrenados, parloteaba y resonaba con entusiasmo. En los meses transcurridos desde la formación de DPR, se habían acostumbrado a abordar lo imposible con la confianza casual de alguien que intenta romper la secuencia en un nivel de juego particularmente desafiante. Pero seguramente un nuevo recluta preguntó. Su forma gelatinosa se tambaleaba nerviosamente. Alterar las barreras dimensionales podría tener consecuencias catastróficas. Oh, por supuesto. El humano asintió alegremente, abriendo una Mountain Dew fresca. Pero para eso están los estados de guardado, o como ustedes los llaman, matrices de preservación de estados cuánticos. Hablando de eso, se giró hacia Ciri. ¿Cómo está nuestro sistema de respaldo? La figura de Kirti latía con orgullo. Hemos modificado el núcleo cuántico para crear lo que llamaste puntos de control, salva cada microescala. Si algo sale mal, podemos recargar desde la última configuración estable. Perfecto. Nada como una buena partida guardada. Escoria. Estrategia cuando estás a punto de intentar algo estúpidamente peligroso. La humana aplaudió. ¿Quién está listo para intentar atravesar las paredes de la realidad misma? El laboratorio que habían preparado para el intento parecía como si alguien hubiera cruzado un centro de investigación de física cuántica con una configuración de juegos profesional. Cada equipo lucía una iluminación LED innecesaria. La consola de control principal había sido modificada para aceptar la entrada de lo que parecían ser varios mandos de juego. Las paredes estaban cubiertas de carteles que mostraban rutas óptimas de velocidad a través del espacio-tiempo. El escaneo de límites cuánticos comenzó. Kirti anunció que su estructura cristalina pulsaba en sincronía con el equipo, buscando irregularidades en el motor de física. ¿Recuerdas lo que añadió la humana? Dedos volando sobre un teclado de juego modificado, que de alguna manera se interconectó perfectamente con la tecnología alienígena. Buscamos cualquier punto donde las constantes universales comiencen a volverse un poco confusas, como cuando un motor de juego no puede decidir con certeza si se supone que puedes pararte en algún lugar. VX Loan monitoreó las lecturas desde su estación, que ahora contaba con una silla de juego a la que se había encariñado especialmente. Detecto algunas fluctuaciones interesantes en el sector 7. Las matrices de probabilidad cuántica muestran patrones similares a los que vemos durante nuestro salto en cohete FTL. Buen ojo, exclamó el humano. Eso es exactamente lo que queremos cuando la realidad empieza a confundirse sobre si realmente se supone que puedes hacer algo. Ahí es cuando empieza la diversión. Ajustó algunas configuraciones, lo que provocó que el núcleo cuántico emitiera un sonido sospechosamente similar al efecto power-up de Mario. Veamos si podemos. De repente, el aire en el centro del laboratorio empezó a brillar. No era la distorsión habitual que veían durante los experimentos cuánticos normales. Esto se parecía más a cuando el motor gráfico de un juego empieza a fallar. ¿Estamos viendo recortes de artefactos? Sai preguntó emocionado. Mejor aún, respondió el humano. Sus ojos brillaban. Estamos viendo que la realidad falla en sus controles de límites. Rápido, alguien pulsó el equivalente de la física cuántica al botón de saltar mientras estaba agachado. Lo que sucedió después le habría provocado a cualquier físico tradicional varios infartos simultáneos. El tejido del espacio-tiempo mostró brevemente lo que solo podría describirse como un desgarro de textura, con el tipo de fallos visuales que normalmente solo se ven en juegos mal modificados. Y a través de ese desgarro vieron algo. ¿Es esa otra dimensión? Bugs Loan preguntó a sus carpas, cambiando a través de colores que técnicamente no existían. O eso, o encontramos al desarrollador de la realidad. Consola. El humano reflexionó sobre la única forma de averiguar quién estaba listo para romper una secuencia interdimensional antes de que alguien pudiera responder.
La alarma comenzó a sonar por toda la instalación, pero en lugar de la bocina de advertencia estándar, sonó lo que parecía música de jefe de varios videojuegos, una modificación que de alguna manera se había extendido por toda la Confederación. Sistema de alerta de emergencia. Oh. La forma de Kiri parpadeó con preocupación. Estamos recibiendo lecturas inusuales del desgarro. Es casi como si hubiéramos atraído la atención del otro lado. El humano terminó sonriendo frenéticamente. Primer contacto perfecto mediante un fallo de realidad. Eso es lo que yo llamo un movimiento de jugador profesional. A través del desgarro dimensional, algo comenzó a emerger. Algo que se parece sospechosamente a la iluminación RGB. V-Slam preguntó con incredulidad. De hecho, a través del agujero que habían abierto en la realidad mostraba el inconfundible brillo de la estética de los videojuegos. Y a medida que el nivel se ensanchaba, pudieron distinguir lo que parecía ser algún tipo de instalación tecnológica avanzada al otro lado, una que se veía notablemente similar a su propia configuración.